¿Sientes que estás haciendo todo bien y aún así te sientes agotado? Yo también estuve ahí. Soy Lucía y esto es Seamos Realistas, un espacio donde analizamos lo que se dice en redes, lo aterrizamos con evidencia y lo convertimos en herramientas reales para tu día a día, porque todos podemos ser nuestra mejor versión siempre y cuando seamos realistas. Hola y bienvenido un día más a Seamos Realistas, tu podcast de confianza. Y esta semana, este tiempo que he estado así un poco de baja y he tenido un montón de tiempo para pensar y hacer cosas, he estado pensando en los 5 años de carrera que tuve. Esos 5 años de carrera en los que aprendí sobre cómo gestionar empresas, cómo supuestamente gestionar empresas, cómo tomar decisiones, cómo analizar si las decisiones habían sido las correctas o no. Y en uno de estos momentos así de estar en el sofá mirando a las musarañas, dije, realmente una empresa no es mucho más distinta a una persona. Déjame que lo explique, ¿vale? Al final, una persona tiene un montón de órganos y cada órgano se encarga de una cosa muy específica. Y estos órganos están formados por un montón de celulitas. Si una sola de esas celulitas deja de trabajar, el resto del órgano empieza a fallar. Y si un órgano falla, da igual el que sea, el resto del cuerpo se ve afectado. Y si lo piensas, una empresa es parecido. Una empresa está formada por un montón de departamentos, cada departamento está formado por un montón de personas, y si una de las personas empieza a fallar, y uno de los departamentos entonces empieza a fallar, y entonces el resto de la empresa se ve afectado. Y claro, si soy honesta, me he pasado 5 años estudiando cómo analizar si una empresa está funcionando bien o si está funcionando mal, cómo tomar decisiones más estratégicas, cómo impulsar a esta empresa, cómo hacer que se eleve a su enésima potencia. Y sin embargo, aplicarlo a mí misma nunca se me había ocurrido, nunca había pensado, ¿y si todo eso que aprendí de gestión estratégica me lo aplico en mi vida? ¿Y si todo eso que aprendí sobre toma de decisiones lo aplico en mi vida? ¿Y si? Así que, aquí estoy hoy. Y es que voy a empezar una serie sobre cómo aplicar lo que aprendí en ADE a mi vida personal. Y, obviamente, lo que me está funcionando, lo que no me está funcionando, cómo me está yendo, si me está yendo bien, si esto es una locura y no lo hagáis en casa. En fin, un poco intentar aprovechar esos 5 años que me pasé haciendo la carrera para que me sirvan de algo más que de saber identificar conceptos económico-financieros, saber leer un balance o poco más, la verdad. Y para este episodio me voy a basar en una de las asignaturas que teníamos en la carrera, que era Fundamentos de la Gestión Estratégica. Y no es broma, este es el libro de la carrera. Tiene las notas y todo. Así que voy a intentar aplicar estos conceptos en mi persona. Una de las cosas que me gustan mucho que dice en el libro es que no puedes entrar en una empresa, no puedes empezar a trabajar en ninguna empresa, ni a analizarla, ni a tomar decisiones, si no conoces la esencia de la empresa. Si no conoces a qué se dedica esa empresa, si no conoces qué le mueve, qué le motiva, cuáles son sus metas, cuáles son los logros que quiere conseguir en un futuro. Porque si eso no lo conoces, no puedes tomar una decisión concreta, no puedes decidir qué quieres hacer, ni hacia dónde quieres llegar, ni si la decisión es correcta o no, porque no tienes noción de qué es lo que quieres hacer con esa empresa. Así que en este primer volumen sobre aplicando los fundamentos de gestión estratégica a mi vida personal, voy a hacer he hecho un trabajo sobre un análisis interno bastante exhaustivo mío. Lo primero que recomiendan hacer es un estudio de la misión, la visión y los valores. Tiempo al tiempo, calma, que yo te voy a explicar todo, punto a punto, paso a paso, qué es cada cosa, para qué sirve cada cosa. No necesitas haber estudiado ADE, no necesitas haber estudiado economía. Sinceramente son conceptos súper básicos, súper fáciles. No vamos a hablar sobre ingeniería biomecánica, no vamos a montar un barco, Vamos a aprender sobre cosas muy básicas, conceptos súper básicos que realmente creo que te van a servir para tu día a día. De lo primero que hablamos es sobre la visión de la empresa. En este caso, sería mi visión. Y la visión de la empresa no es más que hacia dónde quieres ir en un futuro. Cómo quieres ser representado en un futuro. ¿Cuál es el logro final? En mi caso, obviamente, la visión de mi persona es,
mis metas a futuro, cómo me gustaría verme pues de aquí a 1 año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Y yo este ejercicio me he puesto creativa. Me he puesto creativa porque me parece que me lo merezco, que me lo he ganado. Ya que me voy a poner ya que he estado unos días trabajando a tope en la introspección, en el análisis, en saber qué quiero, qué no quiero, me he puesto creativa. Porque, oye, ¿y si resulta que cuando termine toda esta serie acabo consiguiendo mis sueños? Es que, ojo. Así que me senté, puse un cronómetro y me puse a pensar en todas aquellas cosas que me gustaría lograr de aquí a 1 año. ¿Cómo me gustaría verme en 1 año? Tanto en el área laboral, en el área de mi relación amorosa con mi pareja, mis amistades, mi familia, cómo quiero que estén mis finanzas, cómo quiero que esté todo. O sea, todas las pequeñas áreas de mi vida, cómo quiero que se vean dentro de 1 año. Y me he puesto de verdad súper creativa, o sea... Estoy partiendo de la premisa de que nada es imposible. Así que de ahí ya, pa'lante. Y ha sido muy curioso porque me he empezado a dar cuenta de que mientras iba escribiendo, yo iba diciendo, wow, pues me encantaría esto y me encantaría que pasase esto. Y mientras lo iba escribiendo, iba diciendo, no, esto no va a pasar. Esto no va a pasar porque esto es bastante inverosímil. Pero lo he puesto porque realmente, oye, que por mi parte no sea. Esto es lo que me apetecería. Después de analizar un poco cuál es el futuro que espero o qué es lo que me gustaría en un futuro, he pasado a la misión. Y la misión básicamente de una empresa es escribir la esencia. ¿Qué es lo que las hace única? ¿Qué es lo que hace que esa empresa sea esa empresa? Y yo no sé si te acuerdas, pero hace unos vídeos tuve una entrevista con una psicóloga fantástica, con Eva Argot, en Instagram, en el que hablamos sobre un ejercicio que se llama el yo soy. Y me ha parecido que para esta tarea, la de saber cuál es mi esencia, me ha parecido que es un ejercicio súper interesante. Hagamos un pequeño recap de cómo es el ejercicio del yo soy. Coges una hoja en blanco, y durante 5 minutos, o bueno, si quieres más y explayarte, pues puedes más, pero 5 minutos, te describes a ti mismo como si te estuvieras representando o presentándote a una persona que no te conoce de nada. Quién eres, lo que haces, lo que no haces, tus gustos, tus hobbies, tus opiniones, tus valores, todo. Todo lo que consideres que debería saber una persona de ti para realmente conocerte, para saber quién eres. Y una vez terminen los 5 minutos, tacha todas aquellas cosas que realmente no te representen. Por ejemplo, tu edad. Al final tu esencia da igual que ahora tengas 25, 45, 35, lo que sea, tu esencia va a seguir siendo la misma probablemente. Si eres una persona alegre, feliz, positiva, probablemente seas alegre, feliz y positiva durante el resto de tu vida. Así que todas esas cosas que dan igual independientemente de la edad que tengas, márcalas. Y quita el yo tengo 20 y tantos años. Luego lo siguiente que vas a marcar van a ser aquellas cosas que tampoco te representan. Por ejemplo, yo vivo en... Mi nombre es, soy amiga de, soy conocida de, trabajo en... Porque al final lo que estamos buscando es ir hacia cuál es tu esencia. ¿Quién eres tú como persona? ¿Qué es lo que da igual lo que pase alrededor de ti? Va a seguir siendo tú. De todos modos, Eva lo explicó súper bien. Si queréis, dejo el enlace al vídeo aquí abajo en las notas, porque de verdad que es un episodio muy chulo y el ejercicio merece muchísimo la pena. Ya tengo mis 2 hojas. Mi esencia, quien soy yo ahora mismo y siempre, quien considero que es el núcleo de Lucía, lo inamovible de Lucía. Y tengo la otra hoja que es lo que quiero en un futuro, lo que quiero de aquí a 1 año. Este ejercicio lo he hecho de 1 año, pero puedes hacer de más años. Puedes hacer de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, lo que quieres lograr en X años. Yo lo he hecho de 1 año. Y lo primero que me dio por reflexionar fue cuántas de las cosas de mi esencia están marcando mi futuro. Cuántas de las cosas de mi misión marcan mi visión. Y es que es curioso, y esto me hizo reflexionar porque mirando en lo que quiero en un futuro y viendo quién es mi esencia, quién soy yo, me he dado cuenta de que hay un montón de cosas de mi esencia, de quien creo que representan a Lucía Juliana Sola, que no están presentes en mi visión de futuro. No las he contemplado. Sin ir más lejos, considero que soy una persona que soy muy creativa y me gustan mucho las manualidades, el arte, el baile, la música. Y me he dado cuenta de que en mi visión de aquí a 1 año, en ninguna de mis áreas de vida he puesto nada sobre la creatividad. No he puesto nada sobre la música, el baile, las manualidades, el arte, pintar. No he puesto nada de eso. Y esto me ha hecho reflexionar hasta qué punto puede haber o debería haber disonancias entre lo que quiero en un futuro y quién soy yo hoy. ¿Quién soy yo hoy? Teniendo en cuenta que creo que esta es mi esencia. Esto es algo que
se ha mantenido durante toda mi vida. Desde pequeñita a mí me ha encantado bailar, me ha encantado cantar, actuar, pintar, me ha encantado. Mi parte creativa siempre ha estado muy activa. ¿Y si uno de los problemas puede ser que hay ciertas disonancias entre lo que yo espero en un futuro y mi esencia? ¿Quién soy yo realmente? Pero bueno, sigamos, porque vienen más cosas, vienen muchas más cosas. Antes de seguir, si tú también descubres algo mientras pones en práctica estos ejercicios o estas acciones que te recomiendo y descubres algo, por favor, me encantaría saberlo, me encantaría que me contases en redes sociales qué te ha parecido, qué te está pareciendo, qué te está saliendo en los ejercicios y si tú realmente también ves como esa disonancia entre tu plan a futuro y tu esencia, lo que eres tú como persona. Porque a mí ya os digo que me ha parecido bastante curioso y me ha hecho pensar bastante sobre qué tipo de futuro quiero realmente y por qué quiero ese tipo de futuro. Pero bueno, esto va para los siguientes episodios. Mientras tanto, nos quedamos estamos analizándonos a nosotros internamente. El siguiente ejercicio que he hecho ha sido, como os he comentado, cuando se analiza una empresa, buscamos la misión, la visión y los valores. Los valores de una empresa al final marcan cómo se va a comportar la empresa, cuál va a ser realmente como el código que va a seguir la empresa. Y si lo piensas realmente, los valores para una persona son bastante parecidos. Es decir, tú te guías por tus valores. Si tú eres una persona que uno de sus valores es la comunidad, siempre vas a hacer por tener comunidad, siempre vas a hacer por que haya comunidad alrededor de ti. Si eres una persona que uno de sus valores es la honestidad, siempre vas a buscar la honestidad, tanto en otros como de ti. Si eres una persona que busca la justicia, siempre vas a buscar situaciones de justicia, siempre vas a buscar un momento o te vas a levantar contra las injusticias. Así que esto también me ha parecido muy interesante porque ¿cuántos de nosotros nos hemos parado a pensar cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los valores que rigen nuestro día a día, las decisiones que tomamos? Igual tú sí, pero yo no lo había planteado, ¿vale? Y entonces, claro, dices, vale, ¿cómo analizo mis valores? ¿Cómo realmente entiendo qué es lo que me mueve? Y este ejercicio es un poco parecido al que hemos hecho en la parte de la misión, que es, oye, pues, ¿qué es lo que te mueve? Pero para ello lo que he hecho ha sido 2 ejercicios. Primero, los valores positivos y los valores negativos. Los valores positivos son todas aquellas emociones o experiencias que vamos buscando de manera muy proactiva. Para trabajar los valores, una de las cosas que hice fue preguntarme qué ha sido lo que me ha movido durante prácticamente pues toda mi vida. Pero claro, eso es una pregunta bastante complicada. Así que lo primero que hice fue preguntarme qué emociones o qué experiencias positivas he estado buscando o han sido importantes para mí en los últimos 3 o 4 meses. Y para mí han salido cosas como apoyo, justicia, comunidad. Creo que te puedes hacer una idea del ejemplo que he puesto antes, pues ese era mi ejemplo. Y de ahí he ido trabajando hacia atrás para ver si estos valores siempre han estado conmigo. Si yo siempre he estado buscando comunidad, si siempre he estado buscando justicia, si siempre he estado buscando el positivismo o la alegría Y entonces ahí ya tenía mis valores positivos, que son lo que marcan gran parte de las decisiones que yo tomo en mi día a día. Y luego, por el otro lado, mis valores negativos, que esto es un poco más complejo y es cierto que me llevó bastante más tiempo. Pero fui a analizar cuáles eran las emociones o las sensaciones que intentaba evitar a todo coste. Y aquí tengo que reconocer que necesité un par de días para poder, asentarme con esto y realmente decir, vale, ¿qué es lo que estoy evitando a toda costa? Porque muchas veces sabemos lo que no evitamos, lo que queremos, sabemos lo bueno que queremos en nuestra vida, pero sentarte con saber qué es lo que quieres evitar a toda costa, eso ha sido interesante cuanto poco. Y para mí salieron cosas tipo, haría cualquier cosa por evitar el fracaso, haría cualquier cosa por sentirme sola, por tener sentimientos de soledad. Han salido un montón de cosas que, claro, me he dado dando cuenta de que también han marcado bastante gran parte de las decisiones que he tomado, gran parte de las cosas que he hecho, han sido muy movidas por estos valores negativos, por así decirlo. Y después de unos días ya me encontré tengo una visión más o menos clara de lo que quiero en un futuro, yo como persona, qué es lo que me gustaría conseguir de aquí a un año. Tengo una visión clara de cuál es mi misión, cuál es mi esencia, quién soy yo, qué es lo que me hace a mí ser única. Y tengo una idea más clara de cuáles son los valores que rigen mi vida. Mejor dicho, cuáles son las emociones o las experiencias que
busco y que son importantes para mí o que quiero evitar a toda costa y que también pues tienen gran peso al final en mi día a día, en mi toma de decisiones. Y aquí es cuando viene la parte del ejercicio interesante, que es hacer el SWOT. El SWOT es un ejercicio que todo el mundo sabe hacer, bueno, todo el mundo sabe hacer. Cualquiera que haya estudiado ADE, cualquiera que haya estudiado económicas, cualquiera que haya estudiado cualquier carrera relacionada con las empresas, se habrá tenido que enfrentar a hacer un SWOT, un análisis del SWOT, que creo que en español se llama DAFO. Tengo dudas. Bueno, ahora os lo digo. El SWOT, el análisis SWOT, es un análisis interno sobre la empresa que analiza las oportunidades y las amenazas a las que se enfrenta la empresa a nivel exterior, es decir, que están fuera del control de la empresa, y las fortalezas y las debilidades de la empresa, que esto sería como a nivel interior. No me voy a enrollar mucho más en quién creó el análisis del SWOT, ni la historia, porque creo que no va al caso. Así que cuando me senté a escribir o a hacer este análisis interno mío del SWOT, obviamente empecé por las fortalezas, porque yo creo que es como lo más fácil. Y ahí pues empecé a poner todo aquello que está dentro de mí, que sé que se me da bien, todo lo que sé que digo, esta es mi mierda. Es cierto que para mí fue un trabajo bastante largo porque lo dividí en todas las áreas de mi vida, es decir, hice un SWOT para cada parte de mi vida. Cuáles eran mis fortalezas en el área laboral, cuáles eran mis fortalezas en el área pues, de mi relación amorosa, cuáles eran mis fortalezas en el área social, con mis amistades, mis fortalezas en mi área familiar, en mi área laboral, en mi área financiera. Todas las áreas de mi vida en las que yo había puesto alguna misión, alguna visión futura, es decir, todas aquellas áreas en las que yo había trabajado para ver qué quiero conseguir de aquí a un año, pues analicé cuáles eran mis fortalezas, mis debilidades y qué oportunidades y amenazas tenía. Y una de las cosas interesantes sobre este ejercicio, o al menos una de las reflexiones que me han saltado mientras hacía el ejercicio, es que muchas veces cuando hacemos el análisis del SWOT para una empresa, das por hecho las amenazas y las oportunidades que tiene la empresa, porque al final no puedes cambiar la sociedad en la que está trabajando o en la que se presenta la empresa. Pero, y aquí viene lo interesantísimo, en la parte de amenazas y en la parte de debilidades del SWOT, de un SWOT personal, no estoy convencida del todo de hasta qué punto son amenazas y oportunidades reales e incluso debilidades reales. O sea, quiero decir, ¿desde cuándo una debilidad es no puedo estar más de 45 minutos centrada en algo porque me agobio? ¿Desde cuándo una amenaza es que estoy a punto de cumplir los 30 años y no sé qué estoy haciendo con mi vida? ¿Desde cuándo una debilidad es no, es que tengo un montón de sueños, tengo un montón de ideas? Y esto me ha hecho reflexionar en que al final, efectivamente, pues las amenazas u oportunidades que te encuentras en el marco macroeconómico, en la situación externa de una empresa, pues no se pueden cambiar. Que haya un envejecimiento de la población, que haya más o menos impuestos sobre un tipo de negocio, que haya mejoras en la tecnología o falta de recursos, eso realmente no lo puedes cambiar y eso son oportunidades o amenazas reales que están sobre el papel. Pero una persona, creo que la diferencia es que hay que cambiar el punto de vista. Hay que cambiar no, es que estoy a punto de cumplir los 30 años y me queda poca vida. Sé que tengo un público mayor que yo y me estará mirando y me estará diciendo, Lucía, eres una cría. Pero bueno, oye, creo que esa necesidad de tener la vida controlada antes de los 30 y de pensar o sentir que ya está todo como bajo control, es una realidad que hemos pasado, pues yo creo que la mayoría. La mayoría de los que me estáis escuchando habéis pasado ese momento de estoy llegando a los 30, ¿qué voy a hacer con mi vida? Que no sé qué. Y yo había puesto eso en una de las amenazas. Una de mis amenazas y de cosas que yo no puedo controlar es, oye, estoy llegando a los 30 y siento que sigo igual de perdida que con 15 años. Lo que pasa es que ahora tengo dinero y tengo un trabajo, pero... Y sinceramente me ha ayudado muchísimo a ver un montón de cosas que yo pensaba que eran amenazas. ¿Por qué? Porque ya tengo una visión clara de quién soy. Ya tengo una visión clara de lo que quiero en un futuro. Y el ver las debilidades y las amenazas me han hecho darme cuenta de que yo puedo tomar control sobre ellas. Yo dicto lo que es para mí una amenaza o una oportunidad. Yo dicto que para mí llegar a los 30 y estar un poco perdida es una amenaza, cuando realmente no tiene por qué ser una amenaza. Y no sé si te acuerdas que al inicio del episodio, cuando te estaba hablando sobre mi visión, sobre lo que quería hacer dentro de un año y estaba escribiendo y yo decía, esto no va a ocurrir. Me he dado cuenta de que ese pensamiento de esto no va a ocurrir, esto no va a pasar, viene en parte por
los valores negativos que te he comentado, por aquellas cosas que yo digo, no, esto voy a evitarlo porque no me quiero sentir sola, no quiero sentir que fracaso, o están ligadas a las amenazas que yo creo, que es, pues eso, cada vez estoy más cerca de los 30 años y necesito tener las cosas bajo control, controladas y todo bien establecido. Así que estos 4 primeros ejercicios que he estado haciendo durante estos días me han dado una visión más clara sobre en qué cosas tengo que trabajar antes de poder siquiera ponerme a pensar en cómo gestionar mi vida de manera más estratégica. Porque la primera que me estoy bloqueando soy yo. Acabo de poner en amenazas que estoy a punto de cumplir 30 años. ¿Desde cuándo cumplir? Bueno, me quedan 4 años, pero al caso. ¿Desde cuándo cumplir años es una amenaza? Y sin embargo, en mi visión de futuro, en lo que quiero conseguir de aquí a un año, gran parte de no, tengo que conseguir esto y me tengo que esforzar muchísimo y tal, es por una amenaza que no existe, que me he creado yo. Y me parece que es súper interesante. Me parece que el primer tema de este libro... El primer tema de un libro que me compré en primero de carrera, porque lo recomendó un profesor, un libro que se ha pasado en mi casa, pues desde primero de carrera han sido muchos años. Han sido casi 10 años en una estantería guardando polvo, que yo pensé que jamás en mi vida iba a utilizar ningún concepto de lo que aprendes en ADE, porque todos sabemos lo que se dice, ¿no? El que vale, vale y el que no para ADE. Amigo, creciendo personalmente con ADE. El caso es que creo que estos 4 ejercicios, que en un principio pues parecen básicos y son lo típico, el mínimo requerimiento para empezar a trabajar en cualquier empresa, cuando vas a analizarla, cuando vas a trabajar con ellos, cuando vas a auditarles, cuando vas a trabajar como consultor con ellos y vas a proponerles cualquier cosa o hacer cualquier recomendación, lo primero que te dicen siempre es tienes que entender la empresa, tienes que entender qué hacen, tienes que entender a qué se dedican, porque si no, sus finanzas pues no las puedes gestionar, no puedes auditarles, bueno, no es que no puedas, pero tienes que entender qué están haciendo, tienes que entender cuál es la base de su negocio. Y aplicar esto a mi vida, hacer un análisis como si estuviera estudiando cualquier empresa a fondo, me ha parecido súper interesante. Y me parece de verdad que es un ejercicio que os recomiendo a todo el mundo, porque os va a dar una pequeña muestra de en qué cosas tenéis que trabajar, de qué cosas son las que os están frenando para la visión de un futuro que queréis lograr. Además me ha gustado mucho empezar por qué espero en un futuro y no por cuáles son mis valores o hacer el SWOT análisis, hacer el DAFO, como se llama en español. Me ha parecido muy interesante porque empezar por escribir mi futuro, qué es lo que quiero, ir dándome cuenta ya de que hay cosas que no las estoy escribiendo porque esto no lo voy a conseguir o no, esto debería ponerlo porque tengo que tenerlo dentro de un año, e ir viendo de dónde viene, las de los valores negativos, de cosas que no quiero experimentar y por ello voy a intentar evitarlas, o de amenazas que me he autoimpuesto yo, como por ejemplo, pues lo que os he dicho, ¿no? En plan, estoy a punto de cumplir 30 años y de repente siento que de aquí a un año, cuando tenga 27 años, tengo que tenerlo todo ya casi estructurado, porque es que, madre mía, es que llega a los 30, ¿sabes? Me ha hecho reflexionar un montón sobre qué cosas tengo que trabajar, qué cosas tengo que mejorar y en qué puntos de mi vida necesito generar ciertas sinergias, en qué puntos de mi vida necesito parar y decir, vale, wait, calma. Así que bueno, para hacer un pequeño resumen del episodio sobre qué es lo que hemos visto, qué es lo que he estado trabajando, porque al final es un episodio así un poco denso. Así que te voy a hacer un pequeño resumen, súper rápido. Lo primero que he hecho ha sido trabajar en mi visión de futuro, es decir, cómo me veo de aquí a X años. Yo he trabajado de aquí a un año, pero tú puedes hacerlo en la cantidad de años que quieras. Si eres de las personas que se agobian organizando de aquí a un año, pues oye, de aquí a 5. Y yo he analizado dónde me quiero ver en cada área de mi vida. A nivel laboral, personal, en mi relación amorosa, a nivel familiar, con mis amistades, a nivel económico. Una vez tenía esta hoja ya escrita, he pasado a la misión. Y la misión de una empresa o la misión de una persona es quién es. ¿Qué es lo que hace que tú seas tú, tu esencia? Y he aplicado el ejercicio del yo soy, que ya sabéis que me encanta este ejercicio, en el que básicamente me describo como si me estuviera presentando a una persona que no me conoce. Todo aquello que yo considero que es importante y que me hace a mí ser quien soy yo. Después he analizado cuáles son mis valores. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuáles son mis valores positivos y negativos? Es decir, cuáles son las emociones y experiencias que busco a toda costa y las emociones y experiencias que intento evitar a toda costa. Y para finalizar,
he hecho un análisis DAFO o un análisis SWOT en el que he cogido todas mis oportunidades y amenazas, que son cosas que están ajenas a mí, que yo no puedo controlar. Y por otro lado, he analizado mis fortalezas y debilidades, que esto sí que son cosas que considero que son mías y que yo sí que tengo control sobre ellas. Y ya con estos 4 ejercicios hechos, con estas 4 páginas escritas, me he puesto a analizar cuáles de las amenazas realmente son amenazas reales o si son cosas que me he autoimpuesto yo. Y he trabajado en ver si el futuro que yo quiero conseguir está marcado o está dictado de manera negativa o positiva en base a mis valores negativos y a lo que yo considero que son mis debilidades y mis amenazas o las amenazas y debilidades que tengo actualmente. Sé que lo he dicho un montón en este episodio, pero de verdad que me parece un trabajo súper ilustrador. Me ha hecho abrir bastante los ojos en cuanto a ciertas sensaciones de urgencia, ciertas sensaciones de no, es que esto no puedo conseguir esto. Y me ha hecho replantearme un montón de cosas. Y voy a dejar el episodio por aquí porque tampoco quiero que sea muy largo. Además, me parece que es interesante dejarte por ahora con el análisis interno de tu vida y de quién eres. Porque al final, si no sabes quién eres, si no sabes a dónde quieres ir, si no sabes cuál es tu futuro y tampoco sabes qué es lo que te mueve del pasado, es bastante complicado tomar ninguna decisión estratégica. Y esa es la realidad. Así que hasta aquí el día de hoy. Vamos a dejarlo por aquí. Es un episodio bastante denso con un montón de datos y de información, pero yo sé que te va a venir súper bien. A mí me ha venido muy, muy bien hacer todo este ejercicio y todo este análisis. Así que, y si has llegado hasta aquí, pedirte por favor que me sigas o bien en Instagram o bien en TikTok o en YouTube o en Spotify, donde sea que estés escuchando este episodio, que se lo compartas a cualquier persona que consideres que este episodio le puede servir y les puede ayudar a guiarse en su vida o a desarrollarse, porque realmente creo que todos podemos ser nuestra mejor versión. Simplemente hay que seguir unos pasos y no creo que sean tan complicados. Por ahora parecen que son fáciles. Así que bueno, lo dicho, espero que hayas disfrutado un montón del episodio. Muchas gracias por escucharme un día más y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. Te animo a poner en práctica lo que hemos hablado, aunque solo sea con un pequeño gesto. Recuerda que no hace falta hacerlo perfecto. Lo importante es empezar. Si crees que este episodio puede ayudar a alguien, compártelo. Yo te lo agradezco un montón. Y si te apetece, pásate por Instagram o TikTok, que me encantará leerte y seguir hablando por allí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!